Mi hermano dijo que no estaba invitada a su boda después de que le regalara una casa valorada en $770K. Es solo para la familia más cercana, se rió. Así que, mientras la boda se celebraba, vendí la casa. Lo que hizo la novia de mi hermano cuando llegaron a la casa hizo que todos se quedaran en silencio. Me llamo Emily Carter, y todavía recuerdo la forma en que el rostro de Jason se contrajo cuando dije las palabras, la vendí. Aquella casa que él creía que era su regalo para siempre, pagada por mí, ya no era suya. Sacudió la puerta, gritando, ¡qué demonios!, mientras yo permanecía en la sombra del porche, sosteniendo el poder que él siempre había dado por sentado. Déjame preguntarte esto. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Deja tu ciudad en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Porque si alguna vez has sido el bueno de la familia y te han traicionado de todos modos, entonces entenderás por qué hice lo que hice. Ahora, déjame contarte cómo empezó. Con un vaso de leche, un billete de $10 y la primera vez que aprendí que yo era menos. Era una húmeda mañana de sábado en nuestra chirriante cocina de Tennessee, de esas en las que la puerta mosquitera gemía más fuerte que el viejo ventilador de la ventana. Yo tenía 12 años, todavía lo suficientemente pequeña como para necesitar un taburete para los armarios superiores, pero lo bastante mayor para sentir la bofetada de ser ignorada. Jason ya estaba en la mesa, metiéndose cereales en la boca con pereza con una mano y navegando por su tosco teléfono de tapa con la otra. Tenía 14 años, presumido y dorado como todos los hermanos mayores antes de que la vida real los golpee. Mamá le estaba sirviendo zumo de naranja cuando papá sacó su cartera con un suspiro. Toma, dijo papá, deslizando un billete nuevo de $20 sobre la mesa. Eso debería cubrir el almuerzo de la próxima semana. También tienes entrenamiento, ¿verdad? Jason asintió como un rey recibiendo tributo. Sí, el entrenador dijo que podríamos viajar a Memphis para los regionales. Bien, dijo papá, cerrando su cartera. Entré en la habitación entonces, sosteniendo mi bolsa de almuerzo vacía como una disculpa. Oye, creo que también necesito dinero para el almuerzo. El mío se acabó el jueves. Mamá ni siquiera levantó la vista del fregadero. Emily, ya hemos hablado de esto. Eres lo suficientemente mayor para administrar lo que se te da. Sé más inteligente con ello la próxima vez. Pero Jason, empecé, y luego me detuve cuando Jason resopló por lo bajo. Jason es un chico, interrumpió papá. Los chicos comen más. Los chicos necesitan más. Lo miré fijamente. ¿Hablas en serio? Papá se levantó, ajustándose el cinturón como si la conversación le aburriera. No te pongas dramática. Sobrevivirás. ¿Quieres dinero? Haz de niñera. Gánatelo. Jason sonrió con aire de suficiencia por encima de su cuchara. El vaso en mi mano tembló. Era solo un simple vaso de leche, pero podía sentir el calor subiendo por mis mejillas como lava bajo la piel. Lo dejé sobre la mesa con demasiada fuerza. No lo suficiente como para romperlo, solo lo justo para que todos miraran. Así que, él lo consigue todo porque es un chico. Mi voz se quebró a mitad de la frase, pero no me importó. Mamá finalmente se giró hacia mí, toalla en mano, con un tono cansado. Deja de darle tanta importancia. Los chicos simplemente tienen necesidades diferentes. Es biología, cariño. Jason se reclinó en su silla y me dedicó la misma sonrisa de suficiencia de siempre cuando ganaba sin esfuerzo. No te estreses, Em. Las chicas son mejores compartiendo, ¿verdad? El silencio que siguió no fue tranquilo. Estaba cargado. Una injusticia pesada y silenciosa que me oprimía las costillas como un cinturón de seguridad en un accidente. Me mordí el labio con la fuerza suficiente para saborear la sangre. No porque tuviera miedo, sino porque si hablaba de nuevo, lloraría. Y había aprendido que llorar no cambiaba las reglas en nuestra casa. Solo me hacía parecer débil. Cogí mi bolsa y me di la vuelta, pero no sin antes ver a Jason guiñándome un ojo. Como si todo esto fuera solo una broma que yo no entendía. Pero no era una broma. Fue el momento en que me di cuenta de que siempre sería la segunda. Segunda después de un chico que no movía un dedo para ayudar.
Segunda después de unos padres que veían la justicia como un lujo solo para chicos. Segunda en una casa donde no había hecho nada malo, excepto nacer del género equivocado. En ese momento, hice un voto que no compartiría con nadie. Lo susurré en el hueco de mi pecho mientras pasaba por la puerta del lavadero que nunca cerraba del todo. Nunca más les pediré $1. Encontraría mi propio camino. Y un día me mirarían, no como la chica que necesitaba demasiado, sino como la mujer que nunca vieron venir. Ese vaso de leche y un arrugado billete de 20 me enseñaron más sobre la justicia que cualquier escuela. Y no tenían ni idea de lo que acababan de poner en marcha. 4 años pasaron como las páginas de un libro que escribía a mano. Tenía 16 años, pero me sentía mayor, como si hubiera nacido con 50, agarrando una calculadora en una mano y una bolsa de alimentos congelados de la tienda de todo a $1 en la otra. Después de la escuela, mientras otras chicas se pintaban las uñas e intercambiaban mensajes de texto sobre el baile de bienvenida, yo me ataba mi delantal engrasado detrás de las freidoras en Buxburger Bar en la Ruta 9. No era glamuroso. La mitad de las luces parpadeaban y la puerta del congelador se atascaba tan a menudo que usábamos un palo de escoba para mantenerla cerrada, pero era mío. Mi sueldo. Mi salida. Había mentido en la solicitud, por supuesto. Escribí 17 en lugar de 15. Escribí mal mi segundo nombre por si alguien lo comprobaba. El señor Simmons, el gerente, no hizo muchas preguntas. Estaba demasiado desesperado por mantener gente en el turno de noche. Me llamaba siempre con una media sonrisa que decía que sabía que algo no cuadraba, pero no quería perder a una chica que llegaba a tiempo y nunca robaba patatas fritas de la cesta. No era solo el dinero, era la dignidad. Barriendo esos suelos pegajosos después de la medianoche, me sentía más arraigada que nunca en mi propia casa. Estaba construyendo algo que nadie podía quitarme. Cada billete de 20 doblado en el fondo de mi cajón de calcetines me acercaba un paso más a no tener que oír. Nunca más los chicos necesitan más. Después del trabajo, caminaba las 3 manzanas hasta casa, las farolas pintando la acera con manchas ámbar rotas. Algunas noches, repasaba fórmulas matemáticas en mi cabeza. Otras noches, simplemente soñaba. No sueños de princesas, sino hojas de cálculo en apartamentos pequeños y cafeterías con rincones tranquilos donde nadie necesitaba que me disculpara por existir. Pero la libertad, como estaba aprendiendo, nunca llegaba fácil. No para chicas como yo. Sucedió un martes. El olor a aros de cebolla todavía se aferraba a mi sudadera cuando el señor Simmons me llamó a la oficina trasera. Parecía nervioso, como si acabara de comer algo que no le había sentado bien. Siéntate, dijo suavemente, cruzando los brazos. Me senté. Exhaló como si el aire tuviera peso. Recibí una llamada de la central. Las juntas laborales han estado husmeando. Alguien les avisó sobre menores trabajando en turnos de noche. Pidieron las edades de la nómina. Me quedé helada. Él no me miraba mientras continuaba. Verificaron la tuya. Tragué saliva. Señor Simmons. Emily, dijo en voz baja, usando mi nombre real por primera vez en meses. Lo siento, tienes 16 años y es contra la ley estatal trabajar después de las 9 de la noche durante las semanas escolares. Si nos descubren, la tienda podría cerrar. Deslizó un sobre nuevo hacia mí. Mi último sueldo doblado limpio y recto como una despedida que no pude elegir. Has sido la mejor trabajadora que he tenido en 2 años, dijo, casi para sí mismo. Pero tengo que dejarte ir. Se me hizo un nudo en la garganta, pero asentí. No lloré. No discutí. Simplemente me levanté, tomé el sobre y salí a la helada noche de Tennessee. Afuera, el aire cortaba más de lo habitual. Mi aliento salía en nubes y mis dedos hormigueaban mientras caminaba a casa bajo el halo roto de las farolas. Me sentía vacía, como si me acabaran de borrar. No era solo el trabajo. Era la primera vez que pensaba, quizás tengan razón. Quizás las chicas como yo, chicas tranquilas, chicas buenas, chicas trabajadoras, no estaban destinadas a ganar. Quizás fui una tonta al pensar que podía luchar contra la gravedad con esfuerzo y notas de examen. Pasé junto al muro de murales de la ciudad donde alguien había pintado un pájaro torcido con las alas rotas.
Me detuve y lo miré, paralizada por la ironía. ¿Qué clase de pájaro aprende a volar con las plumas cortadas? Yo. Porque aunque acababa de perder mi única fuente de ingresos, no fui a casa a derrumbarme. No se lo dije a mis padres. Nunca supieron que trabajaba de noche. Pensaban que me quedaba hasta tarde para el club de debate. Algo respetable, algo de chicas. Esa noche, conté el dinero en mi cajón. $2.231,17. No era suficiente para la universidad, no era suficiente para el alquiler, pero era suficiente para seguir adelante. Suficiente para intentarlo de nuevo. Mi mundo no iba a darme nada. Pero yo me estaba volviendo mejor en tomarlo. Si freír hamburguesas fue mi primer sabor de independencia, revender zapatos de segunda mano en Internet fue mi rebelión en toda regla. Empecé despacio, simplemente publicando cosas que ya tenía. Un par de botas rozadas de 8º grado. Un vestido de lunares que todavía olía débilmente al baile de graduación del instituto. Les saqué fotos sobre una sábana blanca agrietada junto a la ventana y escribí leyendas honestas. Usado con cuidado, alma fuerte. Ligeramente descolorido, pero todavía funciona como nuevo. Para mi sorpresa, las cosas se vendían. No por mucho, pero suficiente. $10 por aquí, 20 por allá. Suficiente para demostrar que el mundo me daría algo si encontraba el ángulo correcto. Cuando recibí mi carta de aceptación de la Universidad de Memphis, la sostuve en ambas manos como si fuera una escritura sagrada. Iba a ir, no porque alguien dijera que debía, sino porque yo dije que lo haría. No voy a endeudarme, me dije esa noche, releyendo la carta bajo la rendija de luz de la pantalla rota de mi iPhone. Lo resolveré. Y lo hice. Pasé el verano antes del primer año encorvada sobre cubos de mercadillos, con los codos hundidos en los descartes de otras personas. Aprendí qué marcas se vendían, qué patrones se fotografiaban mejor, qué tiendas de segunda mano hacían rebajas los martes. Cada sábado, me despertaba antes del amanecer e iba a las ventas de garaje con una bolsa de lona raída y un presupuesto estricto en efectivo. ¿Aceptan $1 por esto?, preguntaba dulcemente, sosteniendo algún bolso de cuero gastado que sabía que podía vender por 15. Casi siempre decían que sí. De vuelta en casa, fregaba todo con vinagre, los alineaba en el mostrador de la cocina como pequeños soldados y sacaba fotos con cuidado. Llamé a mi tienda Desecho y Chispa y observé, asombrada, cómo los pedidos llegaban a cuentagotas. El primer mes, gané $283. El segundo, 611. Para cuando empezaron las clases, había ganado lo suficiente para cubrir los libros, la comida y el pago inicial de un pequeño apartamento cerca del campus, compartido con otras 2 chicas que no hacían preguntas y no se quedaban despiertas hasta tarde. Mamá estaba menos que encantada. ¿Crees que esto es un trabajo de verdad? Se burló una noche cuando llegué a casa para empaquetar y enviar 10 pedidos a 5 estados. Estás perdiendo el tiempo con toda esa basura. ¿Quién va a contratar a alguien que juega a disfrazarse con zapatos viejos? Estaba apoyada en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre su bata de flores. Su tono tenía ese desprecio almibarado que siempre reservaba para las cosas que no entendía. Estoy construyendo algo, dije en voz baja, cerrando con cinta una caja marcada como Portland, Oregón. Ella resopló. Lo que estás construyendo es una distracción. Deberías centrarte en un trabajo de verdad, en el éxito de verdad. Y entonces me di cuenta. Nunca vería mi trabajo como algo real hasta que alguien más me pagara por hacerlo en una oficina con luces fluorescentes, hasta que hubiera un jefe que firmara un cheque y me diera permiso para sentirme realizada. Hasta entonces, estaba jugando. Pero yo sabía que no era así. Mis manos estaban secas de doblar cartón. Mis ojos, doloridos de editar anuncios hasta altas horas de la noche, pero mi cuenta de ahorros no mentía. Ya no le pedía ayuda. Eso era suficientemente real. Así que, sonreí un poco. No te preocupes, mamá. No seré tu problema por mucho más tiempo. No respondió. Simplemente apagó la luz de la cocina al salir, como si eso fuera a detenerme. Pero seguí trabajando. Estudiaba de día, microeconomía,
marketing, estadística, y empaquetaba cajas de noche. Vivía de lentejas y arroz y estiraba el champú durante meses. No compraba nada que no necesitara. Cuando entraba a mi clase de economía con botas de segunda mano y una mochila de Goodwill, no me importaba si alguien se daba cuenta. Los números eran lo que importaba, y estaban subiendo. Mis compañeras de piso pensaban que estaba un poco obsesionada. ¿Estudias a tiempo completo y llevas una tienda?, me preguntó una de ellas, Leela, una noche. ¿Cuándo duermes? Después de que lo consiga, bromeé. Pero por dentro, lo decía en serio. No perseguía el lujo. Perseguía la libertad. Y si tenía que esforzarme a través de 10.000 anuncios para llegar allí, lo haría. Cada vez que iniciaba sesión y veía otro correo electrónico de "has hecho una venta", algo pequeño dentro de mí sanaba. No porque fuera fácil, sino porque era mío. Una noche, sola en la cocina compartida del dormitorio, empaqueté mi pedido número 100. Una chaqueta bordada que encontré por $4 y vendí por 65. Deslicé una nota escrita a mano dentro de la caja. Gracias por darle a esta pieza una segunda vida. Eres parte de la primera mía. Sellé la caja y miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban de vuelta como pequeñas estrellas. Todavía estaba sin dinero, todavía sola, todavía construyendo mi escalera un peldaño a la vez, pero estaba subiendo y nunca volvería a bajar. Cumplí 21 años en una habitación de residencia que olía a café rancio y cinta de embalar. Era la semana de los finales, y por tercera noche consecutiva, me había quedado dormida con etiquetas de envío pegadas a mis vaqueros. La pila de pedidos salientes formaba una pirámide torcida junto a mi portátil, y mi libro de texto de economía servía como posavasos improvisado para mi taza medio vacía. Sin pastel, sin velas, sin llamadas de casa. Jason había publicado algo en Facebook esa mañana. Una foto presuntuosa desde Miami, con los brazos alrededor de una chica en un bikini de pedrería. Bendecido por cumplir 24 hoy, la familia es lo primero. Tenía 300 me gusta. Nuestra madre comentó con 6 emojis de corazón. No me había enviado ni un mensaje de texto. No es que lo esperara. Ya no. Pasé mi cumpleaños haciendo lo que siempre hacía, publicar, empaquetar, enviar, calcular. Mi cuerpo se movía en piloto automático. Pero en algún lugar profundo, algo se sentía diferente. Como si estuviera llegando al borde de algo. Esa noche, después de imprimir mi última etiqueta y limpiar el mostrador con un trapo, me senté en mi colchón y recogí las piernas debajo de mí. Abrí mi aplicación bancaria, no porque esperara algo nuevo, sino porque comprobarla se había convertido en un hábito, un ritual, la prueba de que no estaba imaginando el progreso. Cuando la pantalla se cargó, parpadeé. Luego parpadeé de nuevo. $70.081.26. Lo miré fijamente como si pudiera cambiar. Mi pulgar se cernía sobre el botón de actualizar como si quizás el número hubiera sido un error. Quizás había alucinado la cifra. Pero no, era real. Ese era mi número, mi trabajo, mis cajas, mi esfuerzo en horas extrañas, mi determinación, mis publicaciones nocturnas y ventas de garaje frías y fines de semana perdidos. Mis sueños medidos en dólares y silencio. Yo hice eso, susurré en voz alta, no con orgullo, no con arrogancia, solo con asombro. Miré alrededor de la habitación, desnuda, la ventana entreabierta para que entrara aire, una guirnalda de luces colgando en la esquina, la silla de escritorio de segunda mano con un cojín que había remendado a mano. Nada glamuroso, pero tenía todo lo que necesitaba. No había pedido ayuda. No había pedido prestado un centavo. No había aceptado $1 de la familia que una vez me dijo: los chicos necesitan más. Y ahora tenía más de lo que ninguno de ellos sabía. Me levanté lentamente, caminando descalza por la pequeña habitación, dejando que el número rebotara en mi cabeza como música. 70.000. Podía pagar el resto de mi matrícula. Podía abrir una cuenta de empresa real. Podía mejorar mi sistema de envío. Podía mudarme a un apartamento de verdad. Podía irme. Abrí el cajón donde guardaba mi libro de contabilidad. Un grueso cuaderno de espiral con las páginas desgastadas y suaves en las esquinas. Cada venta, cada gasto,
cada devolución. Pasé la mano por la cubierta como si fuera un ser vivo. Había habido noches en las que no estaba segura de poder pagar el alquiler. Noches en las que había comido arroz de microondas 3 veces al día y fingía que estaba ayunando para sentir más control. Noches en las que había llorado tan silenciosamente en mi almohada porque mis compañeras de piso estaban dormidas. Y no quería que nadie me oyera desmoronarme. Pero había sobrevivido a todo. Cogí mi teléfono y abrí la cámara. Hice una captura de pantalla de la aplicación del banco, luego una del libro de contabilidad. No las publiqué en ningún sitio. No se las envié a nadie. Eran solo para mí. Una prueba. Me ajusté la sudadera y volví a sentarme en el colchón. Por primera vez en años, no me sentí pequeña. No me sentí menos. No sentí que estaba sobreviviendo. Me sentí poderosa. No por el dinero, sino por lo que significaba. Convertí mis restos en estabilidad. Mi rechazo en ingresos, mi silencio en estrategia. Pensé en Jason de nuevo, bronceado y cómodo en algún alquiler carísimo. Me pregunté si alguna vez se habría preguntado de dónde venía su comodidad, quién se había sacrificado por ella, a quién dejó atrás a su paso. No lo envidiaba porque yo tenía algo que él nunca tendría, certeza. Sabía de qué estaba hecha. Podía caer, fracasar, ser olvidada, y aún así construir de nuevo. Había una libertad en eso. Esa noche antes de dormir, encendí una vela barata de canela y susurré un silencioso «gracias», no a nadie en particular, sino a cada versión de mí que había seguido adelante cuando hubiera sido más fácil rendirse. La chica cansada con los nudillos en carne viva de freír hamburguesas. La adolescente con callos en los dedos de levantar cajas de tiendas de segunda mano. La estudiante que pegaba etiquetas a las 2 de la mañana en lugar de salir. Ellas me habían traído hasta aquí. Y por primera vez, me permití tener esperanza, no solo por sobrevivir, sino por más, mucho más. La graduación llegó sin fanfarria ni aplausos, a menos que cuentes los rápidos aplausos de extraños sentados 3 filas detrás de mí. Mi nombre nunca fue pronunciado con lágrimas en el público. No había carteles levantados en las gradas. Solo yo, cruzando un escenario con tacones prestados, agarrando mi diploma como si fuera un pasaporte para salir del silencio. No esperaba que nadie viniera, y no lo hicieron. Esa noche, comí patatas fritas de un autoservicio en mi coche y vi el sol ponerse detrás del estadio de la Universidad de Memphis. No estaba triste. Solo estaba quieta. Como si algo hubiera terminado, pero el eco aún no lo hubiera alcanzado. Pero 2 semanas después, mientras la tinta de mi título aún se secaba, abrí una carpeta en mi portátil y escribí el nombre, Consultoría Raíz y Ascenso. Sonaba un poco terrenal, un poco ambicioso, pero se sentía como yo. Mi objetivo, ayudar a las pequeñas empresas a crecer desde cero usando cada lección que había extraído de mis años revendiendo, presupuestando, sobreviviendo. Había vivido lo que estaba vendiendo. No necesitaba un pedigrí pulido. Tenía recibos. Contacté a minoristas locales. Una boutique de la que solía obtener inventario. Una cafetería adormecida con una base de clientes leales pero sin presencia en línea. Incluso una granja familiar que quería ayuda para la marca de sus huevos orgánicos y mantequilla de calabaza. Aparecí con hojas de cálculo, publicaciones de muestra y un entusiasmo al que no estaban acostumbrados en alguien menor de 30 años. Y lentamente, empezaron a decir que sí. Uno por uno, los clientes firmaron. Un calendario de redes sociales por aquí. Una auditoría de inventario por allá. Tarjetas de visita, eslóganes, cambios de marca. Las recomendaciones llegaron a cuentagotas. Nada enorme, pero era real. Mantuve mis tarifas humildes y mis promesas honestas, y creció. Mi pequeño sitio web bullía de consultas. Presenté mis primeros impuestos reales como empresa. Incluso imprimí bolígrafos con mi marca porque nada me hacía sentir más oficial que darle a alguien un bolígrafo, con mi nombre. Mi vida finalmente se sentía mía. Hasta que Jason apareció en la cena. Habían pasado meses desde que había puesto un pie en casa de mis padres, pero mi madre llamó de la nada con una oferta que no pude esquivar del todo. Vamos a cenar el domingo, dijo como si todavía estuviéramos en los 90 y todos fingiéramos que esto era normal. Ven, ha pasado demasiado tiempo.
Sonaba extrañamente animada. Curiosa, incluso educada. Sospechosa, pero intrigada, acepté. Así que, llevé una tarta de frutas de la panadería cerca de mi apartamento, me puse un sencillo vestido azul y entré por la vieja puerta principal como una visitante en un museo de mi propia infancia. El pastel de carne estaba en el horno. El aire olía a romero y tensión. Jason ya estaba sentado en la mesa, recién afeitado, con un polo impecable como si lo hubieran sacado de un catálogo para hombres. Mi madre revoloteaba, ofreciendo té, ensalada, cumplidos. «Te ves bien, Emily», dijo, mirando mis zapatos como si intentara identificar la marca. «Ocupada, he oído». Solo eso me detuvo. Nunca antes había preguntado por mi trabajo. «Lo estoy», respondí con cautela. «El negocio está creciendo». «Ah», asintió ella, sus ojos desviándose hacia Jason. Estaba a medio bocado cuando él lo soltó. «Me caso este verano». Lo dijo como si estuviera pidiendo postre, casual, practicado, listo para los elogios. «Oh», y exclamó mi madre, juntando las manos. «Finalmente». Sabía que iba a pasar. Jason se reclinó, presumido. «Se llama Tessa. Es nutricionista. La conocí en el gimnasio». Parpadeé. «Vaya, qué rápido». «Llevamos un tiempo juntos», se encogió de hombros. Simplemente se sintió bien. Entonces, algo que no había sentido en años entró en la habitación, calidez. Mi madre se giró hacia mí, con las cejas arqueadas. «Deberías venir más a menudo. Quizás traer un portafolio. Tengo amigas con boutiques, ya sabes». Jason incluso añadió, «No sabía que ahora hacías consultoría». «¡Qué guay!». «¿Guay?». Durante años, apenas levantaba la vista cuando yo entraba. Ahora me llamabas guay. ¿Qué había cambiado? No tardé mucho en atar cabos. Se iba a casar. La familia quería presentar un frente unido, parecer exitosa, funcional, moderna. Y ahora que a mí me iba bien, de repente volvía a tener valor. Pero no me importaba, porque una parte de mí, contra toda lógica, tenía esperanza. Finalmente me estaban viendo, haciendo preguntas, escuchando. Jason incluso me pidió mi tarjeta de visita. Mamá elogió la tarta de frutas. Se sentía como una grieta en el muro entre nosotros. No lo suficiente para confiar, pero sí para respirar. Mientras conducía a casa esa noche, la invitación aún resonaba en mi mente. «Ven más a menudo. Muestra tu portafolio». Por primera vez en años, no era solo la hermana de fondo. No era la chica silenciosa con zapatos de segunda mano. Era alguien con una empresa, una mujer con valor. Y quizás, solo quizás, este era el momento en que finalmente me dejarían entrar del todo. Hay momentos en la vida en los que te encuentras al borde de algo, el pasado y el futuro tirando de cada lado. Y tienes que elegir. Para mí, ese momento llegó un martes por la mañana a finales de primavera, cuando Jason llamó. «Hola, dijo, con la voz inusualmente suave. ¿Estás libre para vernos? Tessa y yo queremos enseñarte algo». Nos encontramos en un café tranquilo a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar con lácteos de lavanda y demasiadas plantas. Tessa saludó con entusiasmo cuando entré. Iba impecable, blazer blanco, rizos perfectos, el tipo de mujer que parecía que su vida venía con un manual. Jason me apartó una silla. «Me alegro de que hayas venido». Luego deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotos. Suelos de madera bañados por el sol, un porche envolvente, una cocina con encimeras de mármol y un fregadero de granja. Una modesta casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad. Limpia, cálida, esperanzadora. «La encontramos el fin de semana pasado», dijo Tessa, con los ojos brillantes. «Es todo lo que queríamos, pero el pago inicial es elevado», añadió Jason, señalando los números. «Y con la boda, es mucho». No dijo las palabras, pero las oí. «No podemos permitírnoslo». «Tú sí». Miré el precio. $770.000.
El tipo de número que me habría mareado hace 5 años, pero ahora podía permitírmelo. Podía transferir el dinero en 1 hora y no inmutarme. Me recliné, dejando que sus voces se volvieran borrosas mientras observaba sus ojos, esperanzados, nerviosos, un poco ensayados. Y todo lo que podía pensar era, ¿es esto? ¿Es esta la puerta para volver a entrar? ¿Es este el precio de ser vista? Esa noche, me senté en mi pequeña mesa de comedor, con las luces tenues, el contrato abierto junto a mi portátil. Leí los términos 2 veces. No era un préstamo. No era una sociedad. Era un regalo. Sin ataduras, solo sangre, solo familia. Pensé en las noches en que a Jason le daban billetes de $20 mientras a mí me decían que me las arreglara. En los años de silencio, en el hecho de que no me había invitado a su cumpleaños en 4 años. Y aún así, cogí el bolígrafo. En la reunión de cierre una semana después, Jason me estrechó la mano como a una extraña y susurró, ¿en serio? Asentí. Os merecéis un comienzo sólido. Tessa parpadeó rápidamente. Emily, esto es enorme. No tenías por qué. Quería hacerlo, dije simplemente, porque quizás eso era verdad. Quizás una parte silenciosa de mí todavía quería ser elegida, ser de confianza, ser suficiente. La familia se cuida entre sí, añadí y sonreí. Jason se rió, aliviado, atónito, todavía sin poder creerlo del todo. Tío, mamá va a llorar cuando se entere. ¿Lo hizo? Me llamó esa noche, con la voz cargada de emoción. Emily, cariño, lo que has hecho. Es tan generoso, tan maduro. Era la primera vez en años que me llamaba cariño. Y en ese momento, me permití creer que esto era todo. Mi asiento en la mesa, mi camino de regreso a una familia que finalmente, me sostendría con ambas manos. No sabía entonces que ya se me estaba escapando de los dedos. Pero por ahora, me permití sentirlo. El orgullo en la voz de Jason, la gratitud en los ojos de Tessa, la cálida tranquilidad en el tono de mamá. Dejé que me envolviera como una manta de la infancia sacada del trastero. Descolorida, frágil, pero todavía oliendo a hogar. Era un jueves por la noche cuando llegó el mensaje. Una de esas noches pegajosas del sur donde hasta el aire se sentía pesado de secretos. Estaba en mi escritorio trabajando en un informe de análisis de ventas para un nuevo cliente de panadería, todavía bebiendo el mismo café frío que me había servido esa mañana. Mi teléfono vibró una vez, solo una vez. Jason, hola no te lo tomes como algo personal, pero no estás invitada. Es solo para la familia cercana. Lo miré durante mucho tiempo, esperando una continuación. ¿Un es broma, o un llámame? Un déjame explicarte. Algo, cualquier cosa. No llegó nada. Lo leí de nuevo. No te lo tomes como algo personal. ¿Pero de qué otra manera se suponía que debía tomarlo? No estás invitada. Ni siquiera a la recepción. Ni siquiera por cortesía. Ni siquiera como ruido de fondo. Solo familia cercana. La frase resonaba como el remate de un chiste. No lo entendía. Mis manos empezaron a sudar aunque no me había movido. Dejé el teléfono y fui al fregadero. De repente, necesitaba agua, aire, algo para lavar el escozor de mi pecho. Me eché agua fría en la cara, me agarré al mostrador y me miré en el espejo sobre el fregadero. ¿Qué había hecho mal? Les había comprado una casa, firmado papeles, sonreído para las fotos, reído de sus historias sobre el gusto exigente de Tessa para los azulejos de la cocina. Me había sentado frente a ellos con el corazón abierto, dispuesta, y esto era lo que recibía. No una llamada telefónica incómoda, no una explicación cara a cara, solo un mensaje de texto. Volví a mi teléfono, con el corazón latiendo con fuerza como si tuviera millas que recorrer. Releí el mensaje por 5ª vez. Todavía allí, todavía brusco, todavía sin puntuar. No era solo el rechazo. Era la forma casual en que había sido entregado. Como decirle a alguien que la tienda se había quedado sin sus patatas fritas favoritas. No una boda, no la boda de mi propio hermano, y no después de todo. Escribí una respuesta, luego la borré. Escribí otra, la borré de nuevo.
¿Qué podía decir que no sonara amargado o suplicante? Finalmente, me decidí por una sola palabra. Entendido. Le di a enviar. Se marcó como leído en segundos. No hubo respuesta. Me recosté en mi silla, dejando que el silencio creciera a mi alrededor. El aire acondicionado se encendió. En algún lugar afuera, el perro de un vecino ladró una vez y luego se calló. El silencio se sentía cruel. Cogí mi teléfono de nuevo, abriendo la foto de la casa que les había comprado. El porche soleado, las líneas limpias, los escalones de la entrada donde Jason dijo una vez: «Celebraremos todas las fiestas aquí, Em. Siempre tendrás un asiento». ¡Qué broma! Pensé en las horas que había pasado dudando si el regalo era demasiado, si cambiaría las cosas para mejor o las haría raras. Me había convencido de que el amor, si era lo suficientemente generoso, lo suficientemente desinteresado, podía sanar incluso la grieta más profunda. Estaba equivocada. Porque el amor en nuestra familia siempre había sido transaccional. Y de alguna manera, a pesar de todo lo que había dado, todavía me quedaba corta. Todavía no era suficiente. Ni para una silla, ni para un baile, ni siquiera para un trozo de pastel carísimo. Esa noche, no lloré. No me enfurecí. Simplemente me quedé allí, teléfono en mano, mirando el hilo de mensajes vacío. Y lo sentí. No la conmoción, no la traición, sino algo más frío. Claridad. No me olvidaron. Me excluyeron a propósito. Solo familia cercana. Las palabras resonaban en mi mente una y otra vez hasta que ya no eran palabras. Solo una puerta cerrada. No me había dado cuenta de que había estado fuera todo el tiempo. No había estado en casa en más de un mes. No desde que se firmaron los papeles y Jason y Tessa se mudaron a su casa de ensueño. Pero después de ese mensaje, no estás invitada, algo dentro de mí se rompió por completo. Necesitaba oír a alguien decirlo en voz alta. O mejor aún, deshacerlo. Así que, aparecí en casa de mis padres un viernes por la tarde, vestida de forma sencilla y cansada. No enfadada, no dramática, solo buscando respuestas. Mamá abrió la puerta con su habitual suéter azul pálido, el que siempre usaba cuando intentaba parecer más suave. «Oh», parpadeó. «Emily». «Esperaba unirme a vosotros para la cena». Dudó un instante, lo justo para hacérmelo sentir, y luego se hizo a un lado. «Tenemos pollo y judías verdes. Siéntate si quieres». Papá ya estaba en la mesa leyendo el correo con las gafas subidas en la frente como si no quisiera molestarse en ver lo que estaba pasando. Comimos en silencio durante varios minutos, los tenedores haciendo clic, el aire pesado de cosas no dichas. Esperé a que alguien sacara el tema. Nadie lo hizo, así que lo hice yo. Recibí el mensaje de Jason. Papá gruñó. Mamá siguió cortando su pastel de carne. Mi voz tembló ligeramente mientras los miraba. No vais a dejar que me excluya, ¿verdad? El cuchillo de mamá se detuvo medio segundo. Papá exhaló lentamente y dejó el tenedor como si le hubiera pedido que resolviera un crucigrama que no le gustaba. Es su boda, Emily, dijo llanamente. ¿Su día? Lo sé, respondí, tratando de mantener mi tono nivelado. Pero les compré la casa, les di. Lo sabemos, interrumpió mamá, su tono teñido de esa vieja irritación familiar. Y eso fue generoso, pero esto no va sobre ti. Sentí que se me cortaba la respiración. Entonces, ¿os parece bien que no esté allí? ¿Simplemente que no forme parte de ello? Papá se encogió de hombros. No queremos causar drama. Es mejor así. ¿Mejor cómo? ¿Mejor fingir que no existo? ¿Mejor actuar como si mi presencia fuera a envenenar de alguna manera su día perfecto? Los miré fijamente, buscando algún destello de duda, algo de culpa, algún reconocimiento de lo que esto significaba. Pero ya habían vuelto a sus platos. Tenedores arriba, bocas masticando, como si no se hubiera dicho nada, como si yo no acabara de ser borrada. Mamá cogió la mantequilla, pasándosela a papá sin levantar la vista. ¿Llamaste al fontanero por el lavabo de arriba? Dejé un mensaje, respondió él, bebiendo su té. Me quedé allí, con el estómago vacío,
el pecho apretado y ardiendo. Ni siquiera estaba enfadada todavía. Estaba atónita. Había venido esperando una corrección, una risa. Oh, cariño, Jason solo está siendo tonto. Por supuesto que estás invitada. Por supuesto que eres familia. En cambio, me habían dado silencio disfrazado de paz. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Las sequé rápidamente, esperando que quizás se dieran cuenta. Quizás la visión de su hija adulta llorando en silencio en su mesa de la cena despertaría algo. Remordimiento, preocupación, cualquier cosa. No dejaron de comer. Mamá suspiró una vez y murmuró, no hagas esto, Emily. No es para tanto. ¿No es para tanto? Me levanté lentamente, la silla raspando contra el suelo como si protestara por mí. Debería irme. Papá no levantó la vista. Conduce con cuidado. Eso fue todo. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni una disculpa, ni siquiera una mirada prolongada. Salí al anochecer, sintiéndome como si me hubieran vaciado por dentro. De camino a mi coche, miré hacia la ventana, nuestro viejo comedor brillando con una luz cálida. Mis padres seguían sentados a la mesa, todavía comiendo, todavía avanzando como si yo no me hubiera hecho añicos por dentro. Y me di cuenta. No era solo Jason. Eran todos ellos. No me olvidaron. Eligieron dejarme fuera. Y ahora estaban demasiado implicados en esa elección como para siquiera mirar atrás. El día que Jason se casó, el sol era odiosamente brillante. Una de esas mañanas despejadas y nítidas donde todo parece demasiado perfecto para ser real. No me arreglé. No lloré. Llevaba vaqueros, una camiseta negra lisa y me até el pelo en un moño bajo. Sin maquillaje, sin joyas, solo mis llaves en una mano, una carpeta en la otra y un silencio en mi pecho que nunca antes había conocido. La ciudad bullía con el tráfico de la temporada de bodas, lazos blancos en las antenas de los coches, camiones de flores serpenteando entre los carriles. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Jason y Tessa probablemente se estaban poniendo sus trajes a medida, riendo con sus damas de honor y padrinos, posando para fotos perfectas bajo una iluminación perfecta. Y yo. Yo estaba abriendo la puerta principal de la casa que ahora llamaban suya. Técnicamente, todavía era mía. La escritura todavía estaba a nombre de Emily Carter. La hipoteca, el seguro, los impuestos, yo. Les había facilitado olvidar eso, pero yo no lo había hecho. El agente inmobiliario me encontró allí a las 9 de la mañana en punto. Se llamaba Dana. Blazer elegante, manos firmes, no muy dada a la charla trivial. La tasación llegó ayer, dijo mientras me entregaba la carpeta. No es exactamente el máximo del mercado, pero aún así te irás con una buena ganancia. Asentí, hojeando el contrato. Estaba todo allí, los números, los términos, la información del comprador. Había elegido a la familia con cuidado, recién casados, un niño pequeño, terceros en la lista de espera para un perro de rescate. Se habían enamorado del columpio del porche y prometieron llenar la casa de música y tortitas los domingos. Dana señaló la línea de la firma. Justo aquí y aquí. Firmé ambas sin dudar. La solicitud de cambio de cerradura está hecha, añadió, revisando su teléfono. Están terminando ahora. Me giré hacia el cerrajero, un hombre mayor con una camisa de franela roja, que me hizo un gesto de aprobación mientras apretaba el último tornillo del nuevo cerrojo. La llave original tintineaba en mi bolsillo. La apreté por un segundo antes de deslizarla en el sobreetiquetado como devolver al propietario anterior. Ya no la necesitaría. Jason ni siquiera había pedido la documentación. Nunca cuestionó la logística. Probablemente pensó que la casa se había transferido de alguna manera, que quizás mamá o papá se habían encargado, o que yo era demasiado blanda para trazar una línea. Pero ya no era blanda. Estaba harta. Salí al porche, eché un último vistazo a la moldura recién pintada, a las suculentas en macetas que todavía estaban donde Tessa las había dejado. No sentí culpa. No sentí venganza. Sentí justicia. Y debajo de eso, claridad, del tipo que llega después de años de cargar demasiado, dar demasiado,
Amar demasiado fuerte por demasiado poco. Le entregué la carpeta a Dana, le estreché la mano y dije, gracias por hacerlo limpio. Ella me dio un asentimiento cómplice. La gente siempre piensa que puede quedarse con la casa y con el dolor. Casi sonreí. Hoy no. Mientras caminaba hacia mi coche, la brisa de la mañana se levantó lo justo para levantar el bajo de mi camiseta. Me detuve un segundo, observando al cerrajero guardar sus herramientas en su furgoneta. La puerta principal ahora tenía un nuevo código. Una nueva familia estaría dentro para el próximo fin de semana. A ver de quién es la familia ahora. El cielo tenía el color de los viejos moratones, un púrpura profundo, con vetas de oro desvanecido. Cuando volví al porche, la casa estaba en silencio, todavía vacía de los sueños que pensaban que florecerían en su interior. Ya no había felpudo de bienvenida. Ya no había guirnaldas de luces en la valla. Incluso las tazas de café para él y para ella habían sido empaquetadas y guardadas en cajas por el decorador esa mañana. Me senté en el columpio del porche, escuchando el crujido de la madera y las cigarras lejanas. Pasé lentamente en coche, luego otra vez. Sabía que sería pronto. Jason no era nada sino puntual. Serían alrededor de las 7:15 cuando los oí reír, pasos sobre la grava, tacones altos haciendo clic contra el camino, luego el tintineo de las llaves. La voz de Jason se oyó primero. «Estamos en casa». Me quedé sentada, con los brazos cruzados, las sombras manteniéndome medio oculta detrás del poste del porche. Probó la llave, luego otra vez, un traqueteo agudo. Pausa, luego un confuso murmullo. «Tessa, ¿cambiaste algo?» La llave raspó el metal de nuevo. Casi podía imaginar su ceño fruncido, su cabeza inclinada. «Cariño, no gira». Otro intento, un gruñido frustrado. «¿Qué demonios?» Tessa se adelantó. «Déjame probar la mía». Más torpeza. Silencio, luego. «Jason, no funciona». Desde mi rincón del porche, lo vi tirar del pomo 1, 2 veces, antes de darle un fuerte empujón con el hombro, como si la fuerza pudiera arreglar lo que ya había sido quitado. Fue entonces cuando me levanté. Lenta, deliberadamente. Mis zapatos hicieron un ruido sordo contra los escalones de madera mientras salía a la vista. La luz del porche se encendió sobre mí, arrojando un cálido resplandor sobre el rostro atónito de Jason. Su mandíbula se aflojó. «Emily». Tessa también se giró, parpadeando como si no estuviera segura de si saludar o preocuparse. Lo miré a los ojos y lo dije con calma, con claridad. «La vendí». Él me miró como si las palabras no tuvieran sentido. «¿Qué?» «Vendí la casa», repetí. «Esta mañana. Los papeles están firmados. Las cerraduras, cambiadas. Los nuevos dueños se mudan la semana que viene». Jason parpadeó. «¿De qué demonios estás hablando?» Tessa nos miró. «Espera. ¿Vendida? Pero esta es nuestra». «Jason, ¿de qué está hablando?» La voz de Jason se elevó, ahora aguda. «Tú. No puedes simplemente vender nuestra casa». «Nunca fue vuestra», dije, mi voz uniforme. «Yo la pagué. Yo era la propietaria. Os la di por confianza. Por amor». Se adelantó, la confusión convirtiéndose en algo más feo. «Esto es una broma, ¿verdad? Estás jugando con nosotros». «No es broma», dije, sosteniendo su mirada. «Se ha ido. Y también la parte de mí que seguía esperando que me trataras como a una familia». Las cejas de Tessa se fruncieron. «Jason, dijiste que se negó a venir a la boda, que no quería formar parte de ella». Me quedé en silencio, dejando que la tensión cayera en su regazo. Que se sentara con eso. Jason se movió, de repente inseguro del terreno bajo sus pies. «Yo». «Bueno, no estaba». «No estaba invitada», dije, bajando el último escalón del porche. «¿Recuerdas? Solo familia cercana». Las palabras cayeron como ladrillos. Tessa se volvió hacia él lentamente. «Me dijiste que ella eligió no venir. Nunca dijiste que estaba excluida». Jason parecía atrapado,
sus ojos se movían rápidamente. No pensé que importara. A mí me importaba, dije. Y con eso, bajé del porche y caminé hacia mi coche, el sonido de sus voces, confusión, ira, desmoronándose, desvaneciéndose detrás de mí. No di un portazo. No me fui en un torbellino de neumáticos y drama. Simplemente me fui. Porque ya no decidían a qué tipo de familia pertenecía yo. No esperaba que me siguieran. Pero en cuestión de minutos, su todoterreno chirrió por la calle y aparcó torpemente detrás de mi coche. Las puertas se abrieron de golpe al unísono, y luego llegaron las voces. Primero la de Jason, luego la de Tessa, y finalmente, Emily Jane Carter. Mamá. Me giré lentamente, todavía de pie junto a la puerta del conductor, con los brazos cruzados contra el pecho como si eso pudiera protegerme de la tormenta que sabía que se avecinaba. Mi padre caminaba a grandes zancadas hacia mí, en calcetines. Debió de salir corriendo directamente por la puerta. ¿Qué significa esto?, bramó, con la cara roja, el pecho hinchado como si todavía fuera el hombre que ponía las reglas en esta familia. No me moví. Vendí la casa. Ese es el significado. Mamá jadeó. Tú. Después de todo, después del regalo, ¿castigas a tu hermano el día de su boda? Jason me señaló, su voz elevándose a un casi lamento. Eres increíble. Eres una psicópata. Esperar a nuestro día de la boda para hacer esta jugada. Tu día de la boda, repetí, mirándolo directamente. Donde no era bienvenida. Tessa estaba callada ahora, de pie unos pasos más atrás, su expresión indescifrable mientras observaba el caos desarrollarse. Jason agitó un brazo hacia ella. No quisiste venir, te lo dije. No, dije lo suficientemente alto como para cortarles a todos. Tú me dijiste que no viniera. Me lo enviaste por texto. Solo familia cercana, ¿recuerdas? Y luego me giré hacia Tessa, su ceño fruncido. ¿Qué? Asentí una vez, lentamente. Me dijo que no estaba invitada, que era solo para la familia cercana. Ella miró a Jason, un leve temblor entrando en su voz. Dijiste que se negó a venir. Jason parpadeó, claramente buscando una excusa. Yo. De todos modos no iba a venir, Tessa. Siempre ha tenido problemas con... Todavía tengo el mensaje, interrumpí. ¿Quieres verlo? Saqué mi teléfono y abrí el mensaje. Con 2 toques, lo sostuve para que lo viera. Sus ojos recorrieron la pantalla. Su boca se entreabrió. Luego la furia se apoderó de ella. Miró a Jason como si nunca lo hubiera visto antes. Me mentiste, Tessa. Me mentiste. Su voz se quebró como un cristal bajo presión. Dijiste que no quería venir. Dijiste que sería incómodo forzarla. Jason se acercó a ella. Cariño, te estaba protegiendo de su drama. Su drama, espetó ella. Nos compró una casa, Jason. Nos lo dio todo y la borraste como si no importara. Mamá intervino, tratando de redirigir la situación. No hagamos esto aquí. Todos estamos alterados. Podemos hablar más tarde. No, la cortó Tessa, con voz aguda. Hablaremos ahora. Se acercó a mí, con la respiración entrecortada. No tenía ni idea, Emily. No lo sabía. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro de manipulación, pero lo que vi fue conmoción real, arrepentimiento, un extraño dolor. No habría seguido adelante si lo hubiera sabido, susurró. Jason se burló. Estás siendo ridícula. No, espetó ella, volviéndose hacia él. ¿Lo eres tú? Le mentiste a tu propia esposa sobre tu propia hermana. ¿Qué más no sé, Jason? ¿Qué más decidiste por tu cuenta mientras me sonreías a la cara? La mandíbula de Jason trabajó en silencio. Tessa se volvió hacia mí, respiró hondo y dijo, estoy contigo. Parpadeé. Quiero arreglar esto, juntas, como podamos. El viento susurró entre los árboles sobre nosotros. Detrás de ella, mis padres estaban en un silencio atónito. Jason parecía a punto de explotar. No dije nada al principio.
Solo dejé que el silencio se extendiera. Porque por una vez, eran ellos los que se revolvían. Eran ellos los que se preguntaban qué haría yo a continuación. Y por primera vez en mi vida, fui vista. No por quienes me criaron, sino por alguien que no tenía nada que ganar fingiendo que yo importaba y aún así eligió estar a mi lado. Así que, asentí lentamente. Vale. La mano de Tessa rozó suavemente mi brazo. Te mereces algo mejor. Todos se lo merecen, exhalé. Y por primera vez en años, no sentí que el aire se me atascara en la garganta. Empecemos por la verdad, dije. 2 semanas después, me encontré sentada frente a Tessa en una pequeña cafetería cerca del centro, uno de esos lugares escondidos con sillas desparejadas, luz cálida y el olor a canela de verdad en el aire. Ambas llevábamos vaqueros y sudaderas, sin maquillaje, sin pretensiones, solo 2 mujeres que habían visto demasiado y finalmente comenzaban a hablar libremente. Todavía no puedo creer que te enviara ese mensaje, dijo Tessa entre sorbos de su latte de leche de avena, negando con la cabeza. Como si fueras una ocurrencia tardía. Después de que nos compraras una casa. Me reí, no con amargura, sino libremente. Sinceramente, ojalá pudiera decir que me sorprendió. Tessa se inclinó. Cancelé la luna de miel, le dije que necesitaba espacio. Su madre no se lo tomó bien. Levanté una ceja. La mía tampoco. Ambas estallamos en una carcajada, aguda, aliviada, casi alegre. No porque fuera gracioso, sino porque podíamos. Era la primera vez que me reía de todo aquello. En la mesa de al lado, una mujer con rizos canosos y una cicatriz justo debajo del ojo levantó la vista de su diario. No quiero escuchar a escondidas, dijo suavemente. Pero conozco esa risa. Me pasó lo mismo. La invitación a la boda de mi hermana llegó y se fue. No había sitio para mí. Tessa se giró hacia ella, sonriendo en reconocimiento. Déjame adivinar, solo para mantener las cosas simples. La mujer se rió. Oh, no queríamos causar tensión, como si yo fuera la tensión. Todas asentimos. No necesitaba explicación. Sabíamos que la traición de sangre no sangra ruidosamente. Simplemente te deja mirando desde fuera mientras todos los demás bailan. Miré alrededor de la mesa a estas 2 mujeres, una a la que le habían mentido, otra que había vivido su propio exilio, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No amargura, sino pertenencia. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre de manila delgado. Firmé los papeles esta mañana. Tessa parpadeó. ¿Qué papeles? Deslicé el sobre hacia ella. Dentro estaba la escritura de nuevo, con mi nombre impreso claramente en la parte superior. Volví a comprar la casa. Ella sonrió, sorprendida pero no conmocionada. ¿Te la quedas? Asentí. Esta vez no la entregaré. No más regalar pedazos de mí misma esperando que me quieran por ello. La otra mujer levantó su taza de café. Por recuperar lo que es nuestro. Chocamos las tazas como si fuera sagrado. Porque, en cierto modo, lo era. La casa se veía diferente ahora. Mismos cimientos, mismo columpio en el porche, pero todo lo demás había cambiado. Las cortinas estaban abiertas. Las paredes estaban pintadas de un color cálido, no estéril. Había libros en cada superficie. Y la risa vivía en los rincones como si pagara alquiler. Había pasado un año desde la boda que no fue mía. Un año desde que Jason forcejeó con su llave, desde que la voz de Tessa se quebró de incredulidad, desde que las cerraduras se cambiaron para siempre. Todavía recordaba cada segundo de esa noche. Ya no con ira, sino con claridad, como una fotografía que dejas de intentar retocar. Y ahora, ese mismo porche albergaba una larga mesa vestida con platos desparejados y velas parpadeantes. Guirnaldas de luces zumbaban sobre nuestras cabezas. Un disco giraba algo conmovedor a través de la puerta mosquitera. Tessa estaba allí, con el pelo más corto, la confianza más fuerte. Había solicitado la anulación matrimonial 6 meses atrás y nunca miró atrás. Frente a ella se sentaba Dana, mi agente inmobiliario convertida en amiga, que de alguna manera conocía todas las buenas panaderías en un radio de 5 millas y apareció esa noche con 3 tartas.
En el otro extremo estaba la mujer de la cafetería, Miriam. Se había convertido en una habitual en mi vida. Una de esas almas inesperadas que llegan en silencio y se quedan ruidosamente en tu corazón. Y yo me senté a la cabeza de la mesa. Mi mesa, en mi casa. El comedor que una vez sirvió pastel de pollo congelado en silencio ahora pulsaba con conversación y amabilidad. Cada silla estaba ocupada, no por obligación, sino por personas que eligieron estar aquí. Tessa levantó su copa. Es casi exactamente un año, ¿eh? Sonreí. Casi a la hora. Deberíamos hacerlo, sonrió Miriam, dándome un codazo. Creo que tenemos que hacerlo, dijo Dana, levantando ya su copa. Me puse de pie, con el corazón cálido, la garganta apretada. Por las puertas cerradas, dije lentamente, dejando que el recuerdo floreciera lo justo para honrarlo. Y las verdades que obligan a abrir. Y por las familias que elegimos, añadió Tessa, su voz firme, orgullosa. Todos levantamos nuestras copas. Por las familias elegidas, repetí, mi voz un poco más llena ahora, un poco más segura. Por las puertas cerradas y las verdades desbloqueadas. El tintineo del cristal resonó en la mesa, suave y seguro. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo me sentí incluida. Me sentí en casa.